Bueno, una semana particular además esta, porque el jueves la intendenta de la ciudad va a abrir el periodo de sesiones y siempre se genera alguna expectativa por algún anuncio que se pueda llegar a realizar el jueves. ¿Qué es lo que esperan ustedes de el discurso de la intendenta el jueves? La expectativa creo que pasa porque Mónica Fein va a abrir las sesiones ordinarias de, a mi entender, el peor año que comienza para el socialismo tanto a nivel político como a nivel económico. De hecho, cuando discutíamos el presupuesto decíamos que Rosario se encontraba en el peor momento económico financiero de los 20 años de gestión socialista, y a eso hay que incluirle el dato político del desgaste que está sufriendo hoy sí la gestión de Mónica Fein, como a nivel provincial la gestión de Bonfatti, por no poder resolver toda esta cuestión que tiene que ver entre vinculación entre policía, narcotráfico y el control o no de la política. Entonces, en ese marco, Mónica Fein va a dar inicio a las sesiones ordinarias y esperamos desde nuestro espacio político que comience a incluir en la agenda política o en la agenda de la Intendencia, la agenda de la gente. Creo que hay tres temas hoy que no han sido abordados de una manera efectiva por la gestión socialista en la ciudad de Rosario, que tienen que ver, por un lado, con la infraestructura más básica. Hemos visto algunas obras hoy en el centro de la ciudad, pero uno teme que tenga que ver más con el año electoral que con los objetivos de una gestión que pretenda equilibrar la ciudad en materia de infraestructura principalmente barrial. Otra respuesta en materia de transporte público. El logro más importante ha sido pintar algunas líneas en el centro que tiene que ver con los carriles exclusivos, que acompañamos, pero nos parece, y nosotros hemos acompañado algunas propuestas más profundas de reforma del transporte público, como podía ser la licitación de la empresa mixta de transporte para pasar a manos privadas y que una empresa privada gestione parte del transporte público con el control estatal. Y el último tema, que ha estado, sí, definitivamente ausente, es el tema de la inseguridad. A ver, ¿de qué manera el municipio deja de pensar que la seguridad es un tema o nacional o provincial y se involucra de lleno? Y no con anuncios que tienen que ver más con la tapa de los diarios, como una policía comunitaria creada en 2 o 3 meses, sino, a ver, ¿de qué manera el municipio tiene algún aporte que hacer al principal problema que hoy tienen los rosarinos? En el último mensaje de la intendenta Fein, el año pasado, el único anuncio más relacionado con la inseguridad o con la seguridad fue un plan de poda y escamonda. Entonces, nos parece que es la oportunidad para tomar en serio estos tres problemas que hoy tiene Rosario. El segundo discurso de apertura de sesiones de la intendenta. Exactamente. ¿Usted cree que no sirve la policía de cercanía? Que es un parche, es decir, algo que está bárbaro, pero que no sirve. No, yo estoy convencido en la policía de cercanía. De hecho, nuestro espacio político ha sido el que cuando el gobierno nacional no le pasaba, como señalaba la Constitución, con recursos la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires, encaramos un camino más largo, pero realmente que ha traído beneficios, como es la creación de la Policía Metropolitana. Claro. Pero allí empiezan a ver las diferencias. La intendenta ha anunciado una policía de cercanía que es un desprendimiento de la policía provincial, cuando en realidad, por un lado, tenemos el camino de la autonomía municipal necesaria para poder contar con una policía propia, pero además con un trabajo de profesionalización, de jerarquización de la policía que hoy nos está dando. En todas estas reuniones que hemos tenido, generalmente la policía aparece como parte del problema de la inseguridad, pero nunca como parte de la solución. Pero en esto hay que destacarlo, digo, si hay una policía que no está haciendo bien su trabajo es porque hay un poder judicial y un poder político que tampoco están controlando como tiene que ser la policía en materia de prevención y en materia de represión. Y entonces, si empezamos a mirar de arriba hacia abajo, y hay agua por todos lados. Entonces, la pregunta es, sí, está bien, el municipio no puede participar, pero sí. ¿Hasta dónde? Digo, ¿hasta dónde? Porque los municipios deberían encargarse y tener mucho más peso en cuestiones de obra de infraestructura, transporte, salud y seguridad. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto? Yo creo que la seguridad, si bien es responsabilidad primaria del gobierno nacional y provincial, pasa por el compromiso y la visión de ciudad que uno quiere tener. De hecho, si uno puede pensar a una Rosario como sede de los Juegos Panamericanos en 2019, o haciéndose cargo de la salud pública, como en su momento lo hizo, o tomando algunas herramientas mayores en materia de desarrollo económico regional, también lo tiene que hacer en temas de seguridad. Y no necesariamente con un camino largo, que acompañamos también, como conversábamos, la policía de proximidad. Hoy si uno se pone a pensar lo que es el centro de monitoreo, de videovigilancia de la ciudad de Rosario, yo lo decía el año pasado, parece un cibercafé. De hecho, tenemos alrededor de 80 cámaras que están colocadas de una manera completamente discrecional por la ciudad, donde en su momento se hizo un avance para que los comerciantes sean los mismos que paguen esas cámaras,
y cuando uno entra a comparar con ciudades como Tigre o la ciudad de Buenos Aires, que han comenzado un proceso de instalación de cámaras sostenido, convencidos de que la cámara tiene una función de prevención, pero también probatorio cuando el delito se comete, ahí las diferencias comienzan a verse claramente. Hoy Rosario solamente tiene 80, y en esto yo creo Rosario que hay también empieza. ¿Cuáles son las diferencias que se marcan con Tigre o Provincia de Buenos Aires? No se utilizan, por un digamos, lado, las No, la máquinas relación para... directa con la policía sobre todo y la intervención directa. yo creo que hay varios temas. Uno es la cantidad de cámaras que hoy tenemos, pero además, la cámara tiene que estar destinada a responder a la necesidad de seguridad y no a desvincularse o a desviarse el objetivo para cobrar multas o labrar actas. Y en esto yo creo que hay una cuestión ideológica del gobierno, un profundo descreimiento de la cámara como elemento de prevención del delito. Entonces, en la primera oportunidad de cambio quisieron darle otra función y nosotros desde el Consejo hemos regulado un marco regulatorio de las cámaras de videovigilancia para que únicamente estén destinados a dar respuesta a la problemática de la inseguridad y vinculadas directamente con la policía. Cualquier otra función hoy es ajena y cualquier otra función hoy desvirtúa su principal objetivo. Juliano. Yo coincido en algo que es importante y coincido con tu mirada de que Rosario no está bien atendida desde el punto de vista oficial. ¿Por qué? Porque no se ha tomado conciencia de la escala de esta ciudad y de la importancia de esta ciudad en la Argentina. O porque el gobierno no Fe. responde, el gobierno allá no responde, no tiene nada que ver con... No, pero yo digo que no está bien atendida incluso por el responsable primario de la seguridad, que es constitucionalmente, en este caso, la provincia de Santa Fe. Es decir, no está bien considerada. No tenemos, la propia intendenta lo ha tenido que reconocer, a pesar de que son del mismo partido político, los gobiernos, el municipal y el provincial, de que no tenemos la escala o no tenemos la proporción de policía que nos corresponde en función de nuestra cantidad de habitantes, y lo decimos, y nos parece bien que se diga. Eso es una duda histórica. Sí, Nos parece razonable porque es histórico y porque tenemos que, incluso todas las fuerzas políticas, mire, con el tema de Rosario y cómo está atendida en el caso de la autonomía municipal, que tanto se ha dicho, sí. o sea, es una bandera que después se transforma en un reclamo y después en nada. Yo creo que hay un acuerdo político tácito en la provincia de Santa Fe entre todos los partidos políticos, y también va el mío, de no darle la autonomía política a Rosario. Y eso está claro. ¿Por qué? Porque cuando se hace campaña todos dicen vamos por la autonomía, cuando llegan al gobierno no nos otorgan la autonomía. Quiero decir, en materia de seguridad Rosario va a tener que ir al frente como fue en materia de salud. En salud no es una responsabilidad primaria de la ciudad. Sin embargo, Rosario avanzó y la provincia nos tuvo que seguir. Y nos tuvo que seguir. Y en el caso de seguridad vamos a tener que hacer lo mismo. Nos encontramos con el obstáculo, que decía recién Roy, de que el socialismo no cree en esto como una herramienta. ¿Por qué? Porque cuando veníamos hablando en el 2009 de poner videocámaras, estamos en el 2013 y tenemos una aguja en un pajar. Tenemos 53 cámaras, cuando una ciudad de escala muy inferior a la nuestra tiene 800. Y además no solo tener la cámara, es la cámara y la reacción, la cámara y la respuesta. Porque para que vean cómo se comete delitos en Rosario, no se pueda reaccionar. Claro, tiene que haber una reacción así inmediata con la policía, ¿no? Con el comando. Y eso nos falta todavía, nos falta la coordinación en seguridad, nos falta el gabinete de seguridad semanal que la intendenta presida, con el jefe de policía sentado. Yo no quiero un intendente jefe de policía, el intendente es mucho más que un jefe de policía, pero sí que el jefe de policía se reúna 2 veces por semana con la intendenta, en este caso, y le pongamos metas y realmente sigamos de cerca esto. Durante años, los municipios y las comunas fueron lugares donde se sirvieron de colchón social, donde iban a trabajar la gente del pueblo o de las ciudades pequeñas. Hoy, ¿con qué le pagas a esa gente? No. Yo en eso tengo una visión particular, digo, en su momento los municipios eran solamente reparticiones administrativas. Hoy realmente los municipios tienen vida propia y tienen funciones propias. Y en esto hay que tener una mirada relativa, no es lo mismo Rosario que otros municipios. Entonces, tendríamos que empezar a otorgar la autonomía a aquellos municipios que, como yo digo, han dado o han alcanzado la mayoría de edad. Y Rosario es una de ellas. Y a mí también me gusta darle otra visión distinta o más profunda, porque generalmente cuando se habla de autonomía, también el impacto puede ser, bueno, tenemos otro agente del Estado cobrándonos impuestos. En realidad, creo que la autonomía es dotar de mayores herramientas a un municipio que hoy cuenta con ese poder para hacerlo, y no una autonomía para levantar un cerco perimetral en la circunvalación y desentendernos de todo
todos los municipios que están alrededor nuestro, sino también para entrar en contacto de una mejor manera con el resto de nuestra región. En eso Rosario está capacitada para hacerlo. 4 minutos nos quedan. 4 minutos. Y no hemos tocado el tema político. No, yo voy a cambiar de tema porque digo, lo de la autonomía es una buena discusión, pero un tanto lejana a la gente, porque la gente no entiende mucho, ¿no? Autonomía en autonomía. Hay un tema que si no se entiende se sabe y tiene que ver con los cabarets y las whiskerías, las clausuras que se han producido en las últimas semanas de gran impacto, ¿no? Que llaman la atención porque digo, bueno, y ahora, y antes no se encontró nada. Pero bueno, comienza la discusión en el Consejo que sí tiene injerencia en esto. Y la idea es que no puedan funcionar las whiskerías en Rosario. Hay un proyecto en tratamiento, hay un proyecto también en la legislatura provincial sobre directamente la prohibición de whiskerías y cabaret en la provincia de Santa Fe, y hay también un proyecto en la ciudad. ¿En Córdoba están prohibidas? En Córdoba están prohibidos desde el año pasado. Sucede que aquí tenemos que ser muy claros. El problema de las whiskerías o de algunos sitios, algunos pubs o cabarets, es que tienen que ver con la trata de personas. Claro. Y este es el problema. Yo creo que aquí tenemos que deslindar y discutir este tema con toda la seriedad que el tema requiere. ¿Por qué? Porque una cuestión es algo que se conoce desde siempre, que es el ejercicio de la prostitución, e incluso el ejercicio de la prostitución de parte de muchas mujeres que lo plantean como un derecho a poder ejercer la prostitución. Yo igualmente tengo la postura de que se llega a la prostitución por cuestiones de marginalidad y no de elección, y que si cualquier mujer que hoy ejerce la prostitución lo está haciendo no es por elección, es porque no le quedó otra. Con lo cual también es una situación, ¿no? de marginalidad y de vulnerabilidad. Y de violencia, que es una situación más de violencia. Más allá de que después la decisión seguía, lo voy a seguir ejerciendo, pero ninguna mujer es prostituta porque tiene ganas. Así es. Me parece, es mi visión. También, ahora, veo que también hay algún planteo de parte de sindicatos, de grupos, de personas que tienen que ver con la prostitución, que plantean, bueno, entonces me parece que en la ciudad vamos a tener que analizarlo seriamente. Yo estoy de acuerdo con hacer un proyecto que prohíba, en este caso, todo lo que tiene que ver con la trata de personas. Se prohíbe. Ya digamos, no hablemos de la trata porque es ilegal, condena. Se prohíbe el ejercicio de que estén abiertas las whiskerías y demás. ¿Qué pasa con las prostitutas? ¿Se quedan sin trabajo? Pero no se quedan sin trabajo. Pero digo, ¿qué hacemos? Digo, porque eso también hay que verlo. Pero en este tipo de cosas, cuando se cierra lo visible, cuando se prohíbe lo visible... Está lo invisible. En otro lado está. Supongamos que es maravilloso esto y que no está ni lo visible ni lo invisible. ¿Cuál es el rol del Estado para mujeres que han estado en situación de vulnerabilidad, que comienzan a trabajar en la prostitución, mucho peor aquellas que han sido captadas y son producto de trata de blancas, ¿no? Por eso tenemos que tener un Estado que tiene que primero deslindar estas cuestiones. La prohibición, si significa mayor corrupción desde el punto de vista de mayor capacidad de coima de parte de la fuerza de seguridad, esto hay que tenerlo en claro también. ¿Por qué? Porque muchas veces estas prohibiciones terminan siendo una nueva oportunidad de otro tipo de abuso y de negocios y de lo que significa la presión sobre la gente. Entonces, me parece que el Estado tiene que tener una política mucho más grande que la prohibición sola. Primero, la recuperación de las personas que desean recuperarse en esta actividad, y además saber de que hay una cantidad de personas vinculadas a la prostitución que van a seguir ejerciéndola, y que tenemos que también interpretar esto como una forma de tener un equilibrio. De lo contrario, miren, las cosas se empeoran. Si la prohibición va a significar mayor capacidad de abusar de quienes ejercen la prostitución, pidiéndole coima, y si no hay también toda una política de reinserción o de recuperación, sobre todo laboralmente hablando, no funciona la prohibición como algo único. Roy. Yo creo que en esto hay una gran hipocresía del Estado por detrás. De hecho, nadie se sorprendió cuando la semana pasada se cerró o se clausuró el Palacio Berlusconi. Creo que la mayor parte de la sociedad de Rosario sabía qué pasaba allí, sabía cómo se funcionaba allí, y el Estado seguía haciendo la vista gorda, y pasa a veces con los búnkers de droga.
Por eso me parece importante lo que vamos a hacer mañana, si acepta la invitación, invitamos de la Comisión de Gobierno al director de inspecciones, porque ha tenido una actuación, así como somos muy críticos en algunos aspectos de la gestión municipal, creo que el director de inspecciones, desde su dirección, ha llevado adelante algunas acciones, como puede ser la clausura de Ay Ramírez, un local de zona norte, permanentemente sindicado como un lugar donde no solamente se violaba el rubro para el cual había sido habilitado, sino que se producía atentados de violencia contra los agentes municipales que se acercaban a la zona, sino también la clausura del Palacio Berlusconi. Entonces, donde también sufrieron violencia, ¿no? También sufrieron violencia. Entonces nos parecía que no solamente teníamos que recibirlo para que nos cuente cuáles han sido sus operativos o cuál es su manera de trabajo, porque realmente tiene una manera de trabajar que es para destacar, sino también como apoyo político. Todos los bloques del Consejo, esto es una iniciativa que encaramos con la concejala Schmuck, dar un apoyo a un funcionario municipal que está haciendo bien las cosas, porque no vaya a ser que cuando uno toca intereses, esos intereses responden. Y a veces el poder político cede ante esos intereses cuando presiona. Entonces no vaya a ser que un día nos levantemos y el director de inspecciones esté trabajando en el Distrito Norte. Nos parece como apoyo político y como espaldarazo importante recibirlo en el Consejo Municipal.